Buenas tardes a todas y todos. Me alegra mucho estar aquí en Nueva Concepción. Hace 7 años vine por primera vez, pasó mucho tiempo y vengo muchísimo últimamente a Chile y me parece que es un inicio y una continuidad de una relación bien profunda sobre temas comunes. Agradezco a la Universidad de Concepción y especialmente a Robinson por la invitación y por poder debatir una temática que es de vital importancia para Colombia. Mi presentación viene del resultado del trabajo de muchos años con pueblos indígenas y opté por establecer estas discusiones para hoy. Me voy a centrar inicialmente en relaciones con el agua en territorios indígenas. Ustedes ven el mapa, la parte en rojo son los territorios de pueblos indígenas en Colombia, aproximadamente el 26% del territorio continental, sin contar afrodescendientes, sin contar pueblo ron, raizales. ¿Y qué es la importancia? Que hay una diversidad de pueblos. Hay 102 pueblos indígenas que están reconocidos constitucionalmente y tienen derecho a su territorio, a una autonomía y a un sistema jurídico propio. Me acordaba de Amaya cuando planteaba, hay unos reconocimientos que se vienen dando fruto de un proceso histórico y del cambio constitucional de 1991. ¿Por qué se torna importante? Porque hay una diversidad de problemáticas que están articuladas al agua, pero no solamente al agua, y eso es uno de los puntos. El agua es una de las discusiones actuales, pero para mirar la problemática de pueblos indígenas hay que mirarlo de manera integral. Como es tan diverso, opté por tener tres ejemplos muy por encima, sobre todo de dos de las zonas que más he trabajado. Primero de los Embera, en el Pacífico colombiano, en la parte izquierda arriba. En esa zona es una de las más húmedas de Colombia. Aquí el problema es la abundancia del agua. La Sierra Nevada de Santa Marta, porque es un ecosistema que va desde el mar a los nevados, una de las montañas del litoral más altas con 5.775 metros, y el desierto de La Guajira, el extremo norte de la parte roja de Colombia. A partir de ahí voy a hablar cuáles son las problemáticas que son las aguas en disputas y ligado a procesos extractivos y resistencias y propuestas. Básicamente voy a empezar con 3 planteamientos de los pueblos indígenas. Pueden llamarse o pueden considerar que muchos de los debates sobre otras perspectivas y otras ontologías es muy reciente en la antropología y en la geografía, pero yo no pienso, es que entender otras nociones, sobre todo nociones de pueblos indígenas, nos implica pensar cómo se relacionan o no con eso que llaman humano o no humano, naturalezas, y cómo hay que entender esas relaciones si queremos plantear otro tipo de articulaciones. Esas nociones para entender qué significa el agua, entonces, y qué significa el territorio entre pueblos indígenas. Parto de un ejemplo de los pueblos indígenas, del pueblo Embera. El pueblo Embera está en 3 países, en Panamá, en Ecuador y en Colombia, y hay diferencias étnicas y dialectales internas, pero trabajé con uno de los grupos que se llama Gente de Agua, Dóvida, gente de río. Y aquí es importante entender cómo son esas nociones, cómo son esas ontologías frente a la relación con lo no humano. Y en el caso de los Embera es una articulación muy particular porque ellos hablan de mundos verticales. Hay una territorialidad vertical y una territorialidad horizontal, y en esa territorialidad vertical se unen diferentes mundos. Mundos de arriba donde existen seres que dan unas relaciones a los humanos, el mundo de la mitad donde están los humanos y el mundo de abajo donde están los espíritus, seres que son diferentes, y esos 3 mundos están articulados por el agua. El agua es la que permite el acceso. Si ustedes ven la foto de la derecha, hay unos rápidos del agua. El agua permite el acceso al mundo de abajo, el río, y al mundo de arriba,
y ese mundo de arriba hay una entrada que se llama escalera de cristal en nuestras traducciones, pero tiene que ver con agua. ¿Y quién da el agua? Los humanos. El agua a los humanos lo ayuda a dar un animal, que es una hormiga. Entonces hay una, que no era un animal, es un ser que permite el acceso, y ahí es cuando se conforma la humanidad humana, y después, por su relación que no quería darle el agua a los humanos, se convierte en la hormiga conga. Esas relaciones del agua a mí me parecen claves porque aquí son territoriales, pero están asociadas a lugares específicos y a procesos de conocimiento. A través del agua se conoce. El conocimiento se representa entre los embera como las ondas de agua. Cuando ustedes tiran una piedra, esas ondas, entonces ese es el conocimiento. El agua es conocimiento y a mí eso me parece clave. Y hablamos de un contexto donde hay una de las zonas más húmedas del planeta, en el Pacífico colombiano, y hay una articulación siempre permanente con el agua. Este es el contexto primero de los embera. El segundo contexto es el pueblo Kogi, con los que también he trabajado muchísimos años, pero que es extensible a otros 3 pueblos de la sierra, los Aguacos, los Huiva y los Cancuamo, y es el planteamiento. Habitan la montaña, la Sierra Nevada de Santa Marta, que como les decía, va del mar a los nevados, al nevado más alto en Colombia, y aquí el principio de vida es el mar. El mar es lo femenino. El mar estaba encima de todo el territorio y baja y deja el espacio para que otros seres habiten, entre ellos los humanos, y al dejar ese espacio entonces están las lagunas y están los ríos, y hay unas relaciones específicas entre el nevado y el mar a través de procesos sagrados y articulación de autoridades ambientales que son las que manejan esas interrelaciones. Y aquí también hay una relación entre territorio y cuerpo muy fuerte, porque los ríos son las venas del territorio, pero también es la sangre de la madre. Entonces son unas articulaciones entre principios femeninos y masculinos, y aquí también hay otra relación que es muy interesante, que tiene que ver con conocimiento. El agua se siembra. Ese es un concepto muy interesante porque para que esté el agua hay que entregar a la tierra cierto tipo de algo que se traduce como una ofrenda que se entrega, y al entregar esa ofrenda sale el agua. O sea, hay una interrelación también atravesada por el conocimiento. El conocimiento es el que recorre el territorio, es el que recorre todos los procesos y que recorre el agua. Esa es la segunda situación de los pueblos de la sierra. Y la tercera es el territorio wayú. El territorio wayú es una zona de desierto, sí, con escasez de agua, pero también con una relación muy compleja y una conceptualización del agua como cuerpo-territorio. La lluvia es el agua y la tierra es también el principio masculino y el principio femenino, y hay una articulación completa entre cuerpo-territorio y entre sangre y agua. Y la lluvia es la que fecunda la tierra. Entonces, este tipo de relaciones son importantes porque habla también de unos procesos que se articulan a unos ordenamientos territoriales, y esos ordenamientos territoriales tienen que ver con lugares sagrados que están asociados al territorio, tienen que ver con redes de parentesco y organización familiar, tienen que ver también con procesos que se llegan a través del sueño. Y aquí entra otro elemento. El sueño es la manera de establecer relaciones con esto no humano. Entonces, si ustedes ven estos 3 procesos para hablar de una diversidad de conceptualizaciones sobre el agua, territorio y más allá, porque a veces es muy difícil separar, necesitamos tener una apertura conceptual a otras ontologías completamente diferentes, una ontología completamente diferente a la moderna. Sí, ya escuchamos cómo hay los planteamientos y cómo hay una apropiación desde una ontología moderna, pero eso requiere también tener una apertura conceptual a cómo, en un contexto con Colombia, 102 pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, indígenas de pueblo ron y raizales tienen otras conceptualizaciones. Entonces, ¿cómo realmente acercarnos a estas perspectivas? A partir de ahí, vemos que estas relaciones nos implican cuáles son las fronteras realmente, cómo podemos establecer unas fronteras de humanos y no humanos cuando son fluidas, cuando son porosas,
cuando siempre están en permanente transformación. En estos tres pueblos son transformaciones permanentes y estas relaciones van y vienen, no hay una separación clara, y en esa transformación hay una reciprocidad entre los seres, reciprocidades que pueden tener a veces elementos de confrontación, ¿sí? No son armónicas completamente, pero hay un proceso de intercambio y reciprocidad que establece unas prácticas rituales específicas. Estas nociones son, volviendo a lo que les planteaba en los tres, son unas nociones verticales. ¿Qué implica una noción vertical? Implica una noción de una territorialidad que no es tierra o suelo, sino que circula con mundos que nosotros no concebimos o que no consideramos, y con mundos hacia abajo y hacia arriba que fluyen. Entonces, eso es importante para ver cuál es esa política cultural que ellos tienen de esa territorialidad verticales. Y hay otros elementos que es clave cuando les ponía los tres ejemplos. Estos humanos y no humanos todos tienen agencia y todos tienen capacidad de acción. Son seres que toman decisiones y seres que están relacionados con lugares específicos. Estos seres los estamos pensando con el agua, pero estos seres también son otros seres, las plantas. Las plantas toman decisiones en muchos de los procesos, como en el contexto amazónico, entonces son importantes y ayudan en ese proceso de reconfiguración y de articulación de las relaciones territoriales. Ahí vimos los tres ejemplos de una manera diferenciada. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa en estos contextos y por qué es importante partir de estas relaciones? Porque estamos en aguas en disputa. ¿Por qué son las disputas de agua en estos momentos? Claro, las disputas dependen de una cantidad de procesos. Miramos los Embera. ¿Cuáles son los procesos claves? Una de las hidroeléctricas claves, que fue Urram, en los años 90 en Colombia, generó unos conflictos muy fuertes de los Embera frente a la hidroeléctrica porque arrasó su territorio y reconfiguró todas sus prácticas culturales. Y pensando en otros contextos, en el comienzo del siglo XXI, para todos los pueblos indígenas, es lo que nuevo, ese resurgir de los extractivismos, si es un extractivismo desde la colonia o no, o si son nuevos extractivismos, y por qué son nuevos extractivismos, si hay unas nuevas lógicas extractivistas, porque hay otro tipo de apropiaciones. ¿Y qué pasa para mostrar estos procesos? Voy a mostrar en particular qué pasa en cada territorio. En el territorio de los Embera hay minería a gran escala y minería a mediana. Pero ¿qué pasa? Y una de las características es que hay una consolidación de minería ilegal, que no solamente en Colombia, que está también en Perú, en Brasil. ¿Por qué surge esta minería ilegal? ¿A qué se llama minería ilegal? A una minería que entra y tiene una soberanía de hecho y tiene un ejercicio de control territorial violento, pero que borra derechos. O sea, no se reconoce porque no hay actores a quien judicializar. Es una minería ilegal y muchos planteamientos se han hecho de que está articulada a procesos estatales y por eso genera un grado de violencia particular. ¿Qué genera? El desocupe de los territorios. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de allá, cómo me muestra una contaminación y una destrucción inusitada. Otro de los elementos hidroeléctricos, que es muy común aquí también, en toda América Latina, en territorios indígenas. Otra de las particularidades de Colombia son monocultivos, pero monocultivos de coca. Y la coca genera un control territorial completamente diferente, porque también está ligado a esas redes de ilegalidad, ¿sí? Y genera una presencia de actores armados y violencia. Entonces hay unas particularidades porque en muchas de estas zonas son estos actores que tienen un control de los territorios y obviamente genera desplazamiento, fragmentación, homicidios. Hace 2 semanas mataron a uno de los indígenas, uno de los grupos que está en este momento en inicio de procesos de paz, y amenazas, sobre todo confinamientos de los Embera a sus territorios, a unas partes del territorio, y también militarización de sus territorios. Abajo está la marcha porque mataron a uno de los líderes que estaba en contra de la represa en el territorio Embera. ¿Qué pasa en el territorio de los Kogi y Arhuacos? Aquí los debates son diferentes y por eso es importante saber de quiénes están hablando, cómo conciben. ¿Se acuerdan del territorio Kogi? Ahí hay una relación de unos principios y hay unos puntos en esos principios femeninos y masculinos, y sobre todo hay unos lugares que se llaman
sagrados, pero son lugares de toma de decisiones políticas, y en esos lugares de toma de decisiones políticas se ejerce a partir de un control territorial, y una de las estrategias de todos los procesos extractivos es romper y destruir, literal, como en la mano de la derecha, los sitios sagrados. Entonces, este es un punto, porque cuando se rompe el sitio sagrado se desarticulan los procesos de toma de decisiones políticas. Otra de las situaciones también son hidroeléctricas que se van a hacer, y la minería va a ser una de las concesiones que vienen sobre territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso que construye, hay otro de los procesos que no estábamos mirando a veces como procesos extractivos, y es la cercanía. Abajo en la zona de la montaña quedan las playas más conocidas en Colombia, está Santa Marta, y el aumento de condominios, y estos condominios en esa articulación del mundo de arriba y abajo son los ríos los que salen al mar, y ahí se están construyendo grandes edificios. Entonces las construcciones en las bocas de los ríos también están articuladas. Entonces ahí vemos una marcha recientemente que se hizo sobre estos sitios que están destruyendo los sitios sagrados. Entonces son unas propuestas completamente diferentes a los de Mera, y basados en una conceptualización y una antología diferente. ¿Qué pasa con las disputas en el territorio Wayuu? Es una mina de carbón que lleva más de 30 años, está ya el Cerrejón, en el territorio de los Wayuu, y en particular sobre el agua hay unas coproducciones del territorio, podríamos decir, y una disputa por el agua, y hay un desvío de fuentes como el arroyo Bruno, que ha generado muchas de las movilizaciones. A la derecha también tenemos una de las movilizaciones y el mapa de cómo se va a desviar el arroyo para el funcionamiento de la mina, y hay un agotamiento también, pero hay un proceso de contaminación. En estos contextos, ¿qué miramos? En estos contextos hay una cantidad de procesos que tenemos que analizar. Hay un desconocimiento de todas estas concepciones, cómo estas concepciones no entran en juego, cómo estas relaciones con el territorio y todos los seres que están en el territorio no se consideran. Los conocimientos son borrados de este proceso, al igual que cuáles son los manejos del agua. ¿Hay unos manejos propios del agua? Claro que sí, pero no lo sabemos ni se sabe desde afuera, y hay unas percepciones particulares de cómo relacionarse con el agua, o a través de lo ritual, o a través del conocimiento, a través también del sueño. Entonces vemos que son tres situaciones completamente diferentes, pero que tienen en común, que no están incluidas estas en las nociones territoriales, porque no se incluyen esas dimensiones, esas múltiples dimensiones de relación cuerpo-territorio. Y ahí vienen unos debates súper claves, porque es una relación que no podemos separar de cuerpo-territorio y no están incluidas. La visión, ¿cuál es la visión institucional del territorio? El territorio sí, el control del subsuelo es el del Estado, pero aquí se reclama una visión completamente del territorio, que puede ser, primero, que es fluido, que es vertical y horizontal, tiene profundidad y horizontalidad, pero que ellos ejercen un control político de todos estos territorios. El ordenamiento que se hace institucionalmente es por cuenca. Claro, es interesante la cuenca y es clave para el manejo, pero la visión que se tiene es un manejo integrado, ¿sí? Muchos de los procesos están, ¿cómo es esa integralidad para manejar agua? Otro de los elementos son estas políticas extractivistas. Estas políticas extractivistas están articuladas completamente, y hay parte de los problemas que tenemos en los análisis es que se miran separadamente. Políticas de desarrollo basada en un extractivismo para un desarrollo económico ha generado una cantidad de disputas territoriales. Y otro de los elementos claves que me parece, muchos de los que ustedes planteé en los tres procesos, estos despojos son cotidianos, y estos despojos no se ven, son a nivel del cuerpo también, del cuerpo de hombres y mujeres cotidianos, del acceso cotidiano al agua, de las implicaciones que tienen estas relaciones. A partir de ahí, entonces, otro de los daños, otro de los procesos es, si hay un daño se compensa monetariamente o se mitiga ambientalmente en otro lado. Si se destruye aquí un río, se plantea una plantación en otra zona. Entonces, esa idea de la compensación entonces es muy compleja, y a veces no miramos y genera muchos conflictos.
y o se compensa con un desarrollo, entre comillas, local para las comunidades, que casi siempre termina en programas o de artesanías para mujeres, o de cierto tipo de prácticas o saberes que deben aprender, de técnicas, pero no parte realmente de las conceptualizaciones. Y la idea del bien común o público, de bien común o público, ya el profesor Eric lo planteaba, el bien común o público ¿para quién? ¿Cómo es ese bien común y público? Porque genera una fragmentación y una exclusión. Esa fragmentación y exclusión genera también múltiples desigualdades, y aquí tenemos que estos actores ilegales nuevos que aparecen en todos estos procesos borran derechos reconocidos previamente. ¿Cuáles son? Voy a centrarme, ¿por qué se dan estos procesos? Tratando de comprender estos procesos. Para mí, y esto puede ser muy debatible, la idea misma del desarrollo sostenible y aún el de gobernanza ambiental, yo sé que en Latinoamérica está en boga y que todo el mundo defiende, y es la gobernanza ambiental, pero tiene unos implícitos que tienen muchas problemáticas. Una, el bien y el servicio público, ¿sí? Y otra, todos los actores están en igualdad de condiciones. No todos los actores están en igualdad de condiciones. Cuando ya Maya nos mostraba históricamente, están en desigualdades, y hay unos actores como los pueblos indígenas que siempre han estado en desigualdad. Otro de los elementos es que estas políticas se hacen de manera fragmentada. Una es la de bosques, otra es la de agua, otra es la de clima, otra es la de minerales, otra es la política territorial. Y los procesos de estos actores, ya les comentaba, están en desigualdad, y todo este proceso genera una planificación para el desarrollo y relacionada con procesos extractivos, al menos en Colombia, pero yo creo que en toda Latinoamérica es muy parecido. Y obviamente hay una manera de producir conocimiento, una forma específica, que es el conocimiento científico completamente despolitizado. Así son los talleres de gobernanza del agua, todos estamos cercanos al agua. Otro de los elementos claves en estas reconfiguraciones y en estas disputas sobre estos conocimientos y estas relaciones culturales son los ordenamientos territoriales múltiples. Son múltiples ordenamientos que hay superposición de territorialidades, y aquí ocurre algo bien interesante, porque hay unas nuevas maneras de apropiarse del territorio sin sacar a la gente del lugar. Pero hay una apropiación de hecho y simbólica también del territorio, y esa apropiación genera múltiples actores con una superposición de territorialidades y unos conflictos entre diversos actores por un mismo territorio. Y obviamente estos ordenamientos territoriales están con la idea o de conservación de ciertos puntos de producción de agua, pero también con la idea de escasez. ¿Sí? Y la idea de escasez no necesariamente está en todos lados. ¿Cómo pensar esa idea de escasez? Pero eso es algo que está permanente. Obviamente están, como en todos los lugares, concesiones que se les dan sobre agua, procesos de privatización del agua y relaciones de poder que están relacionadas con el Estado, pero esas relaciones del Estado con corporaciones, esas redes de ilegalidad que generan diversos tipos de violencia. Otro de los elementos que está clarísimo, si bien hay un reclamo de derechos como nos planteaban en Chile y en otras zonas como el contexto colombiano, que hubo unos reconocimientos de derechos, también hay un retroceso de derechos. Esos retrocesos de derechos están derechos colectivos versus derechos de seguridad jurídica e inversionistas. Si no puedo invertir, demando al Estado, ¿sí? Y esto es uno de los debates grandes en Colombia, cuando se dan concesiones previas para la exploración y después la gente dice no queremos, y demandan al Estado porque hay derechos de inversión. Y reconfiguraciones legales nacionales. ¿Cómo son esas reconfiguraciones legales? ¿Cómo se reconfigura legalmente todos los procesos? Y además hay un nuevo proceso. Cuando yo hablo de esos conocimientos científicos despolitizados, nos enfrentamos a un nuevo proceso de un cuestionamiento conceptual a reconocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Hay toda una línea de teóricos del derecho y de teóricos de la geografía misma, replanteando las mismas articulaciones de identidades y territorios, ¿sí? Como una construcción moderna. Claro, es una construcción moderna, pero permitió reconocimiento de derechos, y cómo cuestiona esos derechos que se dieron, y cómo esos derechos lo que han creado es desigualdades, entonces habría que acabar esos derechos. Eso me parece muy complejo, pero esos tres procesos que les señalo están articulados, que ya lo he planteado en otros escenarios,
Pero mi punto es que no podemos separar y no podemos entender relaciones de agua si no entendemos cómo operan todos los procesos extractivos que están completamente interrelacionados. Tenemos que mirar como a diferente escala para entender que hay unas coproducciones entre los diferentes escenarios. Todas las dinámicas actuales entre cambio climático, biodiversidad, conservación, minería, monocultivos, todos están articulados y el agua está en el centro de todos los procesos. ¿Por qué se dan esos procesos y cómo se dan esos procesos? Esos procesos se dan o simultáneamente en un mismo territorio, se dan los mismos procesos de los mismos tipos de extractivismos, no hay diferencias entre los extractivismos, o son sincrónicos o son alternos. Puede estar una zona de compensación aquí y aquí una hidroeléctrica. Entonces, ¿qué es lo característico de estos procesos? Para mí, esa es una nueva noción de fragmentación y valoración de la naturaleza. ¿Qué lo articula? El binarismo naturaleza-cultura, esa ontología moderna, esa relación con la naturaleza, que tenemos que entender cómo cada vez se fragmenta y podemos fragmentar una cantidad de procesos y una valorización diferente a cada proceso. Identidades, cómo se construyen identidades relacionadas con estos procesos y construcción de unas identidades ciudadanas también, identidades a veces nacionales que generan estas dinámicas. Y derechos de propiedad que se han cambiado y de uso. Entonces se han reconfigurado todos estos procesos y para mirar estos extractivismos los tenemos que ver como codependientes, como son coproducidos interrelacionadamente y complementarios. Para mí parte de los problemas a veces es que miramos fragmentado y tenemos que mirar articuladamente estas dinámicas. A partir de ahí entro a otra parte, la tercera, que son cuáles son las resistencias. En esas resistencias de pueblos indígenas, ¿cuáles son las dimensiones? Es muy complejo plantear como qué es resistencia, porque las resistencias a veces tenemos, ya lo decía antes, tenemos una visión romántica que son las resistencias y hay muchos procesos, hay procesos de articulación, hay procesos de confrontación, hay procesos que generan alternativas, claro, pero cómo ver y la complejidad, y esa complejidad de relaciones tenemos que entenderla de acuerdo a cada contexto particular. En general, al menos para estas tres situaciones, y que son las que conozco más, podríamos pensar que estos procesos se hacen frente a relaciones extractivas, pueden ser relacionadas con el agua, pero uno de los elementos que no presenté adelante es que todo está articulado con algo que ya señalaba uno de los investigadores, con el consumo y el rol que tenemos en este proceso y con la compensación a veces también de nosotros como consumidores. Yo consumo pila para mi celular, pero puedo dar, no sé, 100.000 pesos para que siembren 3 árboles. Entonces, ¿cómo eso articula y eso a veces nos borra esa confrontación interna frente a qué entendemos o no frente a lo ambiental? Compensamos y nos libramos. Entonces, frente a eso es muy complejo pensar cuáles son las relaciones de pueblos indígenas y cuáles serían sus propuestas. No sé si hay una propuesta única ni una propuesta de completamente revertir todo, pero sí al menos hay 4 ejes que yo señalo. Un eje de lo político, ¿qué se entiende lo político? Desde una perspectiva indígena, ¿qué se entiende lo territorial? ¿Qué se entendería lo ambiental y lo corporal? Aquí el cuerpo es clavísimo. Y otros elementos que ya se habían planteado anteriormente son redes nacionales y transnacionales de defensa que se han consolidado. Pero se han consolidado esas redes no como movimientos que se unen, sino redes de lugares que se activan. Son unas redes de lugares específicos que logran articular diferentes procesos. Pero me voy a centrar en los primeros con un ejemplo particular de cada uno de los 3 pueblos que hablaba. Cuando hablo de lo político es una demanda por una gobernabilidad cultural de territorios y naturalezas como centro de gobierno propio, ¿sí? De propuestas de autonomía vertical y horizontal. Es el control del suelo, el subsuelo y el aire, de todo. Es un control, es complejo decir si es una geopolítica indígena o una altergeopolítica indígena, porque plantea otra noción de lo político y otra noción de ese control territorial. Entonces tenemos esa discusión, depende de cómo lo miremos. Si lo miramos de una geopolítica feminista sería una nueva geopolítica o una altergeopolítica de confrontar esa geopolítica nacional y global.
Otro de los elementos es una autonomía en práctica, en ejercicio cotidiano, son manejos propios, es una autonomía sobre lo que sería el agua. ¿Cómo se maneja el agua? A partir de qué elementos propios y cómo son esas articulaciones. Y algo que es clave en todos estos elementos es el derecho propio. ¿Cómo son? Ese es lo que llaman en pueblos indígenas derecho ancestral o derecho mayor, y articulación bajo ese derecho a tener sus propios sistemas jurídicos de cómo establecer derechos, demandas de derechos para lo no humano. ¿Cómo son esos derechos? Que se incluyan y se reconozcan estos actores políticos, como sería el territorio mismo como ser vivo, y otros seres como el agua, ¿sí? Como ser político también. Y reconfiguración de mecanismos de participación política. ¿Cómo se reconfigura? ¿Qué es el proceso de esa reconfiguración de participación política? Los Sombrera lograron suspender legalmente minería en su territorio en el 2003. Eso es uno de los ejercicios. Pero en lo político hay varios ejemplos. Hemos hablado de que mucho del mecanismo que se utiliza para pueblos indígenas es el consentimiento previo e informado, que se volvió una consulta. Cómo circulan los conocimientos de acuerdo con género entre hombres y mujeres, asociado, por ejemplo, a diversidad de semillas, a lugares específicos. Ahí surgen todas unas propuestas de soberanía alimentaria, por ejemplo. Y lo corporal. ¿Por qué lo corporal entra clave? Aquí lo corporal viene porque muchas de las defensas, y ahí es el ejemplo del territorio wayú, viene, y eso es algo que surge en los movimientos actuales, movimientos sociales, no sé si lo llamamos movimientos sociales contemporáneos, los movimientos de mujeres. Y sí, son de mujeres indígenas en América Latina y en Centroamérica, que se unen a mujeres indígenas de pueblos indígenas del norte de Estados Unidos. ¿Por qué surgen estos movimientos de mujeres? ¿Y cuál es la propuesta que tienen frente a todos estos procesos extractivos? Y surgen algo que yo llamo unos feminismos territoriales, unas defensas territoriales a partir del cuerpo como territorio. Estos son movimientos inusitados que están creando unas articulaciones particulares, porque aquí la defensa no es el agua, el territorio, sino la vida misma. Esa defensa de la vida misma es la defensa de lo cotidiano, de lo corporal, de lo alimentario, de modos de vida. Son modos de vida completamente diferentes, y ahí nos hace pensar en otras maneras de cómo ver esas resistencias alternativas. Estos movimientos crecen cada vez más, ustedes los ven en los feminismos indígenas comunitarios de Guatemala, de México, ¿sí? En los autónomos de Bolivia, y nos preguntamos por qué surgen estos procesos, porque parten de otra política, de otra manera, y entra el cuerpo como un espacio de defensa territorial, pero el cuerpo con el territorio, no separado del territorio. Y a mí me parece que estos procesos son inusitados y hay que mirarlos de una manera particular de estos feminismos. Si ustedes miran cómo se han vuelto, hay feminismos rebeldes, hay feminismos diferentes, y yo creo que tenemos que mirar qué pasa ahí, qué pasa con estas relaciones. No creo que se hayan agotado las defensas feministas en el siglo pasado, mejor dicho, son unas maneras de construir otras artes geopolíticas desde otro lugar, y lo vemos en estos movimientos claramente. ¿Qué propuestas en concreto habrían? En concreto hay diversas propuestas que se articulan, que vienen de diferentes movimientos, y miramos qué puede pasar. Una es claramente de pueblos indígenas, defensa del territorio e inclusión de los no humanos. Integralmente esa noción de territorial y como afines esos no humanos. Sí, defensa de la vida, eso es un eje que me parece que es clave, y derechos de los diversos seres. Está apareciendo derechos de diversos seres, como los derechos del agua, del río Atrato en Colombia más recientemente, pero se están planteando otro tipo de derechos. Es muy complejo porque es extender la noción de derechos humanos a otros seres, y eso es un debate permanente, o repensar desde dónde se piensan derechos, y ahí tenemos un campo de repensar procesos de derechos. Otro de los elementos son prácticas de vida. Lo que se defienden son prácticas de vida, son las prácticas y modos de vida cotidianamente, y eso nos replantea completamente, porque no es la gran movimiento, sino es esas prácticas cotidianas que podemos defender, y es lo que uno ve en toda América Latina. Son prácticas claras de defensa. Autonomía de autodeterminación ambiental. Uno de los elementos que casi no aparece pero que se reconsolida es autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía?
y qué entendemos por autodeterminación realmente en contextos de territorios indígenas, si bien puede estar articulada a muchos procesos porque no hay una autonomía cerrada, autocontenida, siempre son en negociaciones y en conflictos cómo es el concepto de autonomía, y yo creo que esto surge y se consolida como una de las propuestas que se está hablando de autonomía. Bienes colectivos no se usa mucho comunes en muchos de los pueblos indígenas, sino es lo colectivo. ¿Qué es el sentir? ¿Qué es ser en lo colectivo? ¿No? ¿Qué es ser en lo colectivo? Pero con responsabilidades diferenciadas. Muchos de los tres casos que planteé son responsabilidades por los seres, por cada ser, de acuerdo a clanes y relaciones familiares. Hay una responsabilidad en esa interrelación con uno humano. Sistemas de manejo comunitario aparecen en toda Latinoamérica, sobre todo acueductos comunitarios, por ejemplo, y el acceso y uso, extenderlo a lo no humano. Esto me parece un debate clave porque peleamos por el uso de lo humano del agua y lo no humano, ¿cómo son esos usos? ¿Cómo se replantean esos usos? Y obviamente cuerpo-territorio, lo que ya les hablaba de estas defensas transnacionales de mujeres indígenas, y escenarios más democráticos como consultas populares autónomas, y algo que aparece es otro tipo de noción de justicia. ¿Qué tipo de justicia sería? ¿Sería una justicia solo hídrica, o una justicia ambiental, o una justicia que incluya a otros seres? Algo que pues llamo como una justicia relacional, una justicia que cambie. Obviamente nos replantea cuál es el concepto de justicia que tenemos y para cada quien qué es la justicia. ¿Qué retos nos plantean? Obviamente esto nos plantea, hay que reconocer que hay otras ontologías y otras epistemologías, completamente, hay otras maneras de producir conocimiento y lo vemos cotidianamente, entran en juego y tenemos que lidiar con eso, ¿sí? Porque tenemos que plantear, bueno, cómo son esos diálogos y cómo son esos reconocimientos en la práctica. Esta autonomía, cómo se reconocen autonomías en un Estado-nación, cómo son los derechos a la participación, cómo es una visión integral del territorio, donde hay diversos seres, esas responsabilidades, pero también la comprensión de lo político. ¿Qué es lo político? Desde el punto de vista de lo cultural. ¿Cómo se mira la diversidad de lo político? ¿En qué escenario se mira lo político? ¿Cómo entendemos estas discusiones de lo político? Y eso nos trae unos escenarios nuevos. El cuerpo-territorio, mirar el cuerpo y cómo afecta eso a la escala del cuerpo, todos los extractivismos, y cómo son los ejercicios cotidianos son los que nos transforman, y cómo lo sentimos y lo vivimos, porque solo a nivel de ese cuerpo podemos generar también alternativas. Y obviamente relaciones diferenciadas. Yo sí creo que hay que resaltar que hay diferenciaciones por género, edad, conocimiento, localización, y están atravesando todo, porque las culturas no son homogéneas, son diferenciadas y plantean otras propuestas. En esos retos, entonces, ¿qué nos implica? Esto, ¿qué nos implica? Interrelaciones con diversos seres, tenemos que manejar eso, esas relaciones verticales y horizontales, qué es el ser político, qué es lo político y qué es lo ordenador de un territorio, cómo entender estas relaciones. Estos conocimientos que son en movimiento, se conoce mientras se recorre, se conoce mientras se siembra el agua, se conoce cómo se conoce estas relaciones. Estos paisajes hídricos tienen que estar en diferentes mundos, no solamente hay un paisaje hídrico, sino que llamaríamos paisaje hídrico en diferentes construcciones territoriales que tienen otras nociones completamente diferentes. Obviamente también tenemos que hablar no solo de la escasez, sino de la abundancia y la distribución. Eso ya se habla, hay abundancia, pero también la distribución cómo es, y cómo todo se inscribe en lo cotidiano y en lo corporal. Las políticas se inscriben en el cuerpo también, cómo miramos esto cotidiano, y obviamente atravesada por esas relaciones. Esto nos lleva a cómo a partir de ahí se han creado articulaciones, que yo creo que en la próxima conferencia se va a hablar de eso, redes. Esto fue hace poco, el 10 de octubre en Colombia, sobre una marcha por el agua en Santurbán en contra de la minería. Cómo se crean esas redes y esas articulaciones, y aquí quedó bloqueado. Y básicamente nos implica, básicamente
ya nos implica cambiar de tecnología. El anterior. No, básicamente tendríamos con estos elementos que estamos... Aquí está perfecto. Ahí está perfecto, sí. ¿Qué implicaría? Ahí le puse como una conclusión. ¿Qué implicaría? El agua fluye y desde los territorios indígenas, pero ¿qué tendría eso? Con toda esta perspectiva sería cómo posicionar perspectivas indígenas, cómo al posicionar perspectivas indígenas implica partir de sus concepciones y repensar el agua. No es separado. Implica reconectar la fragmentación de la naturaleza, esa fragmentación de la que hablábamos inicialmente, repolitizar los territorios frente a los procesos de apropiación, desposesión y expulsión que han generado los extractivismos, y retomar el cuerpo, territorio y lo cotidiano, el elemento clave para esta discusión, y entender sus relaciones como un proceso, ya lo hablaba Robinson, ético, pero también político y territorial, y de acciones recíprocas que interconectan el territorio y lo no humano, es decir, todos los seres y sus derechos a existir, lo que permite algo que retomo del pueblo Kogi, la circulación de la vida, porque lo que está en juego en estos contextos es la circulación de la vida. Este ritual de la Sierra Nevada tiene que ver con una relación de cómo circula la vida entre todos los seres. Entonces, en últimas, lo que está como propuesta es poder seguir, existir, o como uno lo llama, reexistencia a partir de esa circulación de la vida, que es lo que nos traen los pueblos indígenas desde cómo repensar otras relaciones en unos contextos de conflictos extractivos y disputas territoriales, donde nos convoca el agua, pero son otras disputas territoriales. Bueno, gracias pues.